¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? bien, acá. Bueno, ¿Cómo me anda, Agustín? ¿Todo alegro. bien? Todo Falta el tranquilo. microfonito que te vemos ahí siempre con el El micrófono. micrófono nuevo. Lo que pasa es que el micrófono va con la computadora. Mirá lo que es. A ver. Está buenísimo. La Ah, verdad es que tiene buen sonido. No sé si lo he configurado muy bien, lo único. Yo estas cosas sé poco. Pero ese va para los videos. Va para los videos que son con la computadora. Ahora ando con esto puesto que tiene este microfonito. Y bueno, está conectado al celular. Pero de todas maneras, vos cuando hablas el sonido sale por ese micrófono en la computadora. O sea, no es un Exactamente. adorno. No, 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 Ah, no, 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 no. Es un micrófono supuestamente bastante profesional para lo que, para lo que me dio a mí al menos. Para lo que me dio fue lo mejor que pude encontrar. bueno, Agustín, a ver, hay cambios, o sea, tu público es muy de Latinoamérica. A mí, por ejemplo, veo gente de Perú, de Ecuador, de toda Latinoamérica que te sigue. Así que mi primera introducción quiero hablar un poco de lo que está pasando en Latinoamérica y también introducir a Estados Unidos. Eh, Hace poco ganó en Ecuador Lasso. Ujú. Ahora, bueno, en Perú está Keiko, a ver qué pasa con Castillo, ¿verdad? El año pasado ganó Biden, que bueno, en realidad para mí ganó Trump, pero bueno, el Ujú, presidente es ujú, Biden. Bueno, ujú. ya sabemos lo que ocurrió. En Brasil continúa Bolsonaro, donde los medios no están como diciendo en Brasil se están muriendo todos. ¿Cómo estás viendo Latinoamérica y Estados Unidos, Agustín? No, mira, yo creo que desde el 2018 a esta parte, o desde el 2019, ha habido una contraofensiva muy fuerte de la izquierda. En verdad, para la derecha, digamos que los buenos tiempos fueron demasiado fugaces. Tuvimos nosotros la alegría en el 2016 de la victoria de Donald Trump, que muchos no sabíamos bien por dónde iba a ir su gobierno, pero al poco andar ya nos dimos cuenta que tenía que ver con una renovación de la derecha. Y la otra gran alegría que tuvimos fue la de Brasil, con Bolsonaro, pero fueron alegrías que duraron muy poco, porque ya, digamos, hay un punto de inflexión, yo creo que en julio del 2019, cuando se crea el Foro de Puebla, el Grupo de Puebla, en México, y a los pocos meses, nada más, explota en Ecuador una crisis indígena por el tema de los combustibles. Te acordarás vos en octubre del año 2019, y a los pocos días, no más de una semana, explota en México una revuelta por una suba del metro de 4 centavos de dólar, que terminó finalmente en lo que va a ser una reforma constitucional, en un referéndum para una asamblea constituyente, ¿no? Tuvimos entre medio de todo eso la victoria de Alberto Fernández en Argentina, tuvimos el fraude de Evo Morales, que también tuvo lugar más o menos, si mal no recuerdo, en noviembre. Déjame pensar, sí, en noviembre del año 2019. Durante muy poquitos meses pensamos que se había acabado el moralismo en Bolivia y Evo Morales recibió cobijo en Argentina, reagrupó sus fuerzas políticas y allí fue por otra elección que finalmente se consumó a favor de su delfín, o sea que vuelve Evo Morales al poder. Casi, casi, casi que en Ecuador vuelve el correísmo, es decir, estuvo bastante cerca. En Perú ahora resulta que la alternativa va a ser entre Castillo, un comunista maoísta, ¿sí? O sea, no estamos hablando de un progre, no, estamos hablando de un comunista maoísta, o Keiko Fujimori, que es la típica centro derechita cobarde, ¿no? O sea, genera tanto entusiasmo como puede haber generado entusiasmo Macri o como el entusiasmo que puede generar Piñera, o sea, un entusiasmo que no entusiasma prácticamente a nadie.
De hecho, las encuestas, que está bien que uno no le tiene que creer muchos a las encuestas porque son artefactos de construcción de opinión, no son reflejos de la opinión pública, son artefactos para construir la opinión, le están dando una ventaja bastante importante a Castillo, lo cual hace que, si eso fuese verdad, a uno se le erice la piel, ¿no? Entonces, lo que hemos vivido, yo te diría que la única noticia grata que hemos tenido en los últimos 2 años ha sido Uruguay, con la calle Pou, que le puso fin a la hegemonía socialista del Frente Amplio. Pero Uruguay no tiene importancia geopolítica, en verdad, en la región. Mientras tanto tenés México, por ejemplo, de lo cual no hemos mencionado, súper importante. La victoria de AMLO, si mal no recuerdo, año 2018. Ahora va a haber elecciones en las próximas semanas en México también, y se está jugando, digamos, el poder total prácticamente AMLO en las próximas elecciones mexicanas. Así que lo que estamos viendo es un panorama muy, muy horrible. Fíjate, Brasil han soltado a Lula, esperando precisamente generar un marco a partir del cual puedan arrebatarle el poder a Bolsonaro próximamente. Alguna crisis van a desatar en Brasil, te lo anticipo desde ya, prenderán fuego las Amazonas, harán que alguien muera y tendrán un George Floyd por allí también, van a buscar la forma, pero a Bolsonaro lo van a hacer caer, y todo se está viniendo abajo. Todo se está viniendo abajo, soy un pesimista de los tiempos actuales, pero también somos guerreros, ¿no? Entonces, en las adversidades es cuando uno más debe luchar. Ujú. Ujú. Perdón, y ahí, Bien, perdón, y Agustín. ahí me mencionan Colombia, claro, es que yo estoy haciendo un repaso muy en voz alta, pero fíjense Colombia. En Colombia está encabezando las encuestas nada menos que Petro. Colombia viene en una declive desde el año 2016 con el acuerdo de impunidad que benefició a la FARC y metió a los terroristas y guerrilleros de la FARC en el Congreso Nacional, no los eligió nadie, y Santos, el traidor Santos, los metió a la fuerza, en un referéndum que el pueblo colombiano dijo que no lo quería, se cagaron en ese referéndum y dijeron, bueno, no, igualmente vamos a hacer lo que tenemos ganas con la FARC, que es darle los privilegios de ingresar a la política formal del país, y desde entonces todo ha venido en picada, y ahora resulta que Petro, el candidato comunista, colombiano, tiene todas las de ganar. Y esto otra vez ha sido un error, en este caso de la centro derecha cobarde, en este caso representada por la gente de Uribe, que Uribe tuvo una época que tuvo huevos, hubo una época donde Uribe tuvo huevos, no sé qué pasó con él desde entonces, pero lo cierto es que puso a Santos, un traidor, puso a Duque, un imbécil, un tipo sin agallas, un Macri colombiano, y bueno, el resultado es el que estamos viendo, ¿no? Y en Colombia también la cosa se ve muy sombría. Bueno, Agustín, y en el Mm. caso también bueno, de Perú, Fujimori, el padre de Keiko, no era un tibio, era una derecha muy dura, muy dura. Y Era una... además, Sí. no, y también te iba a mencionar el caso de Chile, que se repite la historia con Piñera, pero también está José Kast, que es el que más me gusta a mí, no sé vos, pero para mí esa es la gran esperanza de Chile. Sí, efectivamente. A ver, la derecha de Fujimori era una derecha más dura, pero era una derecha que era dura en un momento en que la derecha podía ser dura. No era, digamos, ninguna osadía ser duro desde la derecha en los momentos de Fujimori, pero también fue una derecha muy corrupta. Y a las derechas corruptas también hay que señalarlas y hacerles sentir el rigor de la crítica. Es decir, que sean de derecha, digamos, no les disculpa la enorme corrupción que han tenido. Entonces, de esas derechas es de las cuales hay que desembarazarse muy rápido, ¿no? Y hay que armar una nueva derecha, a mi juicio, es lo que vengo proponiendo desde hace rato, sacándonos de encima a toda esa gente que ha estafado al pueblo. Y en el caso de Chile, sí, está José Antonio Cast. El problema es que, bueno, a ver, en Chile hubo una gran derrota recientemente, que fue la de el referéndum popular que hubo por la Asamblea Constituyente, ¿no? Y donde el no a la reforma llegó apenas a un 22%.
y los chilenos de derecha estaban muy afligidos por haber sacado un 22%. Y yo me acuerdo que lo que les decía es, bueno, a ver, cuidado, si ese 22% se traduce después en un apoyo a una nueva derecha, entonces es una muy buena forma de medir cuántos somos. Que una derecha de verdad tenga 22% en Chile es una muy buena noticia. Ahora, ¿qué van a hacer con ese 22%? ¿Van a canalizar ese voto hacia una nueva figura o van a seguir secuestrados por Piñera y las alternativas que no son alternativas en verdad, sino que es la continuidad de siempre lo mismo? Así que habrá que ver qué hace Chile y ojalá que en este caso apoyen a candidatos, a mí como José Antonio Kast, que también me agrada mucho. Bien. A mí me gustaría saber, bueno, hablando de las elecciones, ¿qué pensás del panorama en Argentina? Que bueno, estamos próximas a una fecha bastante controversial como se ha presentado, y obviamente faltan 2 años para luego las presidenciales. Y a su vez se ve como que hay bastantes problemas de ego en los partidos. ¿Qué opinión o qué análisis haces? Uf, mira, Argentina es un país que está al borde del abismo, en todo sentido, es decir, en un sentido económico, esto es de público conocimiento, pero también en un sentido político y cultural. Argentina está en una, yo creo que la peor crisis de su historia, o sea, estamos encaminados a la peor crisis de la historia argentina. Ya los números económicos muestran que esto incluso es peor que lo del 2001. Ahora bien, eh, ¿qué pasa al corto plazo? Bueno, fíjate que no es una casualidad de que el líder del Grupo de Puebla sea Alberto Fernández. Es decir, Argentina es el modelo en el cual se están inspirando las izquierdas para hacer esta contraofensiva, y quien está liderando esta contraofensiva de la izquierda es el kirchnerismo en Argentina. La segunda reunión del Grupo de Puebla, la primera fue en Puebla, obviamente en México, donde había ganado AMLO en el 2018 y desde allí se planteó toda esta contraofensiva, pero la segunda reunión, ¿dónde fue? En Buenos Aires, ¿sí? Entonces hubo gente que pensó que Alberto Fernández iba a ser un kirchnerismo mesurado, o incluso más, hubo gente que pensó que Alberto Fernández venía a terminar con el kirchnerismo desde adentro y que se podía confiar en que Alberto Fernández iba a llegar allí simplemente para darle un vuelco al kirchnerismo hacia una cosa totalmente nueva. Y con lo único que nos hemos dado es que el kirchnerismo sigue más vivo que nunca, más radicalizado que nunca, y que Alberto Fernández ha sido un títere del kirchnerismo. ¿Cuál es el lugar de Alberto Fernández? El del títere de Cristina Kirchner. Esto que estoy diciendo no es nuevo, pero vale la pena refrescarlo porque hay gente, mucha gente, empezando por el grupo Clarín. Vos fijate, esos tipos se merecen que los expropien y que los hagan mierda. No puede ser tan estúpido de haber pensado de que lo que venía era un kirchnerismo de buenos modales y que era un kirchnerismo autocrítico, y el grupo Clarín, vamos a decir la verdad, terminó apostando por Alberto Fernández, ¿sí? O por lo menos no hizo nada para evitar lo que estamos viendo ahora. O sea, digamos, si alguna vez alguno de nosotros puso la cara a favor del grupo Clarín cuando lo perseguía el kirchnerismo, yo no la vuelvo a poner en mi vida por el grupo Clarín. Es más, que los hagan mierda por mí. Bien, ¿qué es lo que se viene? Y bueno, se viene un contexto muy enrarecido porque todo tiene para jugarle en contra del kirchnerismo. Un pésimo manejo de la pandemia, una crisis económica intolerable, un contexto político autoritario, es decir, económicamente y políticamente esto es un desastre. Error tras error, fuimos el hazmerreír del mundo, tuvimos la cuarentena más larga y rigurosa del mundo con resultados de los peores del mundo, encabezamos el ranking de los peores países en la gestión de la pandemia. Está todo servido para que le vaya mal. Ahora, ¿le va a ir mal? No, le va a ir bien. O sea, según lo que se está barajando hasta ahora, es que el kirchnerismo tiene todo, en verdad, para hacer una buena elección. Tiene un contexto político y económico espantoso, y sin embargo la oposición es tan débil, la oposición es tan nefasta, que el kirchnerismo tiene todo para que le vaya bastante bien. Y el kirchnerismo siempre le ha ido mal en las elecciones de medio término, ¿sí? Históricamente el kirchnerismo le ha ido mal en las elecciones de medio término. Ahora, en esta ocasión
podría no irle tan mal, ¿no? O sea, como dice Guido Casca, ¿no? Bueno, está mal, pero no tan mal, ¿no? Le podría ir mal, pero no tan mal. Y digamos, acá lo que se está jugando es mucho. Y mientras tanto tenemos una oposición que no existe. Vos fijate lo que es el intento, por ejemplo, de Larreta, de oficiar como opositor. No le da el cuero a ese tipo. Ese tipo no le da el cuero, no le da el cuero para nada. Y al frente tenés a Patricia Bullrich, que es un poco más agradable para una centro derecha, pero que no termina tampoco de cuajar porque tampoco es demasiado carismática. No se sabe bien cuál es el proyecto. Entonces estamos a la deriva. No hay nadie realmente que en este momento se plante, como por ejemplo, se les plantó Massa en el 2013, por decirte algo. Claro, en el 2013 vos decías, bueno, mirá, está Massa, Massa se lo lleva por encima. O por ejemplo, el Colorado, ¿cómo era el apellido? De Che, a ver si Narváez, me de Francisco de Narváez. Narváez. Exactamente. Claro, vos decías, bueno, ahí está, este es el candidato que se lo va. No. En este momento la oposición es realmente lamentable. Creo que nunca ha habido una oposición tan lamentable para el kirchnerismo como ahora, cuando en verdad están todas las condiciones objetivas dadas para barrer con el kirchnerismo. A ver, hago esta aclaración porque es importante. Hay una forma de analizar la política que juega con dos variables, las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas. Las condiciones objetivas, ¿qué nos dicen? Que hay una pandemia, que el gobierno ha hecho todo mal en la pandemia, que hay una crisis económica, que el gobierno ha hecho todo mal en esa crisis económica, ¿sí? O sea, hay condiciones objetivas para que esto sea un desastre. Hay problemas culturales y sociales, pensemos la educación, el cierre de los colegios, tenés la inseguridad, la liberación de los violadores, tenés de todo para agarrarte el vacuna gate. O sea, si sigo pensando, digamos, los ejemplos sobran de condiciones objetivas. Ahora, las condiciones subjetivas, ¿qué son? Es la aparición de un liderazgo carismático que tenga fuerza política. Bueno, resulta que tenemos todas las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas no existen. Por lo tanto, entonces, ¿cuál es el resultado de este análisis? Es que el kirchnerismo lo va a hacer mal, pero no tan mal como dice Guido Casca, ¿no? Así va a ser, creo yo. Agustín, te quiero preguntar por alguien que se ha metido en política y es amigo en común con nosotros. ¿Cómo lo estás viendo a Javier Milei? ¿Crees que, porque digamos que Javier de tibio no tiene nada, No. ¿vos lo ves con potencial, lo ves con ganas de hacerle frente a estos tipos? Bueno, ganas le sobran. Javier es un tipo hiperactivo en lo que hace. Cuando dio Batalla Cultural estaba todos los días en la televisión, en los medios, ahí gritando sin parar, nunca lo escuché afónico. Yo varias veces me he quedado afónico, raramente a él nunca lo escuché quedarse afónico. Es un tipo que ganas es lo que le sobran. Ahora está dando otro tipo de batalla. Es una batalla muy distinta. La batalla política a comparación de la batalla cultural es una batalla que tiene términos, o sea, tiene términos temporales, ¿no? Es decir, inicia y termina. ¿Dónde termina? En una elección. Ahora, vos para ir a una elección necesitas mucho más que un liderazgo carismático. Yo creo que Javier, el liderazgo, a ver, en este caso la condición subjetiva está dada. Es decir, Javier tiene una personalidad política que es atractiva, ¿sí? Es objetivamente atractiva. Pero hay que ver, por ejemplo, si tiene la estructura para fiscalizar. Sabemos que en Argentina los votos te los roban quienes tienen fiscales para monitorear que la elección vaya para uno u otro lado. Hay que ver también si la base militante que tiene Javier logra desplegarse efectivamente en el marco de una pandemia, encima en Buenos Aires, donde están cerrando absolutamente todo, porque también ese es el punto, ¿no? Es decir, estas van a ser unas elecciones donde no sé cómo se va a hacer campaña política. Acá en Córdoba estamos más o menos liberados, pero en Buenos Aires, hasta donde yo sé, hay una suerte de toque de queda, ¿no? Entonces, ¿cómo haces una campaña política ahí? ¿Solamente por redes sociales la haces? Y bueno, vas a estar un poco complicado porque las redes sociales son muy importantes son muy importantes para una campaña política, pero no podés solamente hacer una campaña política con redes sociales. Ha habido gente que me ha dicho, no, yo creo que en Argentina, bueno, si no tenés dinero, igual podés hacer una campaña política gracias a las redes. Eso es falso. O sea, una campaña política sale mucho dinero, sale muchísimo dinero, y te hace falta realmente tener un equipo de militancia estable, comprometido y con un despliegue territorial
que sea efectivo. Y ese despliegue territorial involucra también la fiscalización de tus elecciones. Yo no sé si, digamos, el equipo de Javier tiene todo esto. No lo sé a ciencia cierta, lo desconozco por completo porque no conozco el estado del partido político por el cual va a ir Javier. Ahora, yo creo que tiene chances, sí, yo creo que tiene chances. Y hasta donde vi, había encuestas que le daban una medición bastante buena. Ujú. Agustín, ¿tenés pensado involucrarte en la política o nada de eso? No, no. Yo hago otro tipo de política, que es la política de la batalla cultural. A mí, digamos, a Ujú. ver, mira, te voy a poner un ejemplo. A mí me han ofrecido, y lo he pensado hace poco me ofrecieron hacer, digamos, ser candidato como diputado para Córdoba. Ujú. Lo pensé durante una semana y, y llegué a la conclusión que, obviamente, una campaña política, como digo, te pasa a insumir la vida entera durante meses, ¿sí? Yo dije, bueno, a ver, si hago esta campaña política, significa que todo el trabajo que estoy haciendo lo tengo que frenar de golpe. O sea, digamos, no voy a poder tener la cabeza en terminar mi nuevo libro, que lo estoy escribiendo hace 5 años, 5 o 6 años más o menos. No voy a poder hacer giras en otros países porque tengo que estar aquí afincado en Córdoba, en las distintas localidades de la provincia, yendo a Mm. tocar las puertas y hablar con los vecinos y todo ese tipo de cosas. Eh, eh, y bueno, y voy a tener que ocuparme de una serie de temas que me importan un pito, sinceramente. O sea, digamos, un diputado se ocupa de temas realmente importantes una vez por año. El resto te la pasás votando y hablando pavadas, ¿no? Esto es así, a ver, digamos, haciendo un análisis, a ver, del proyecto de ley para declarar el Día Nacional del Fernet. O sea, ese tipo de huevadas, ¿no? Digamos, te llegan una cantidad enorme de proyectos de ley que la verdad que para lo que yo hago me importan un pito, como, no, o sea, están ahí para justificar el sueldo de quien está ahí sentado en el curul, nada más. Mm. Incluso vos fijate que se pelean entre los diputados. Yo presenté este año 100 proyectos de ley y vas a ver cuáles son los proyectos de ley. Es una porquería, digamos, que no sirven para nada. Entonces, yo habiendo hecho todo este análisis, finalmente lo rechacé. Y al mes siguiente que lo rechacé, me tuve que ir a Guatemala y a República Dominicana y a hacer gira, ¿no? A dar charlas. Y vos fijate, ahí yo terminé de confirmar que había tomado una buena decisión. ¿Por qué? Porque en Guatemala lo que yo pude hacer fue dar una conferencia para los diputados en el Congreso de Guatemala y una conferencia para el presidente de Guatemala, ¿sí? A partir de esa conferencia y gracias al trabajo que venían haciendo organizaciones en Guatemala, termina saliendo un proyecto de ley para resguardar la libertad religiosa en Guatemala y la libertad de los padres de familia para educar a sus niños en los valores que ellos consideren. Entonces yo La digo, patria bueno, potestad. la patria potestad, exactamente. Digo, bueno, mira, un efecto político inmediato, acá está, pumba. Me fui después a República Dominicana y allí también pude dar una charla para la comisión del Congreso que estaba trabajando en una ley de las 3 causales de aborto y después esa ley, digamos, se frenó en su incorporación en el Código Penal. Entonces yo digo, bueno, a ver, si yo hubiese estado tocando la puerta de la señora en la localidad de no sé dónde de Córdoba para prometerle que si me votaba a mí yo le iba a solucionar la vida, digamos, quizás que esto no hubiese salido. Yo no me quiero atribuir esos triunfos solamente a mí, yo voy a ayudar al trabajo de gente que está haciendo trabajo desde hace años Mm. en otros países y yo voy y ayudo, pero yo soy parte de algo que a mí me parece que es importante y que yo creo que lo puedo hacer. Ahora, si yo me freno porque tengo que hacer una campaña política, entonces nada de eso se puede hacer, ¿entendés? Entonces yo creo que mi tarea es otra. Mi tarea es apoyar para que surjan derechas, para que surjan candidatos, pero yo no puedo ser el candidato porque yo ni siquiera tengo la vocación de un político.
hay que tener la vocación, ¿eh? De ir a tocar la puerta, ir a hablar con los vecinos, ir a escuchar que se quejan porque el camión de basura hace mucho ruido cuando pasa por la esquina, qué sé yo. Digamos, y yo la verdad, yo la verdad que esa vocación no la tengo. No me interesa ese tipo de política, no me interesa la gestión política, entonces no tengo otro tipo de tarea que es política, pero no es ese tipo de política. Bien. A ver, Agustín, me la dejaste picando. Sí. Me nombraste Guatemala y me nombraste aborto. No sé por qué se me viene una imagen de una persona. Eh, ¿cómo te sentiste vos en ese debate con Gloria por el tema del aborto? Vos, dos preguntas te hago. Cuando terminó el debate, ¿te sentiste ganador del debate? Y la segunda, ¿vos creés que realmente ella comprendió digamos, cómo decirlo, la temática del debate? Porque ella creo que se sintió contenta demostrando que vos no sos libertario cuando nunca te definiste así. Y vos te sentiste contento cuando demostraste que digamos, una parte del liberalismo reconoce el ser humano en vida y aún así está a favor del asesinato. Qué buena pregunta. Mira, traté de identificar cuál era mi sensación después del debate. No era una sensación enteramente agradable la que tuve. ¿Sabes por qué? Porque creo que hay algo que yo perdí en el debate, que fue tiempo. Y vos sabés que tiempo es lo que menos me sobra. Es decir, yo laburo en estas cosas 15 horas por día, 16 horas por día. De pedo tengo tiempo como para comer y acostarme en la cama un rato. Y ese debate fue una pérdida de tiempo. Es decir, hablamos en idiomas distintos. Yo pensé que estaba hablando con una politóloga, no, nunca pensé que ella fuese tan mediocre como politóloga, ni siquiera mediocre, es que no, era como no tener una politóloga al frente, no estaba argumentando nada que tuviese que ver con la ciencia política, era, ¿sabes qué? Como tener a un fanático religioso hiperdogmático digamos, que te dice, no, esta es mi Biblia y si todo lo que no está acá no vale y todo lo que está acá sí vale. Fue una pérdida de tiempo, es decir, yo ahí expuse, ¿sabes? A ver, mira, ¿sabes por qué yo acepté ese debate? Porque ella me estuvo 3 años desde que le fue mal con su libro Cómo hablar con un conservador, tratando de pincharme a mí que el debate, que el debate, que el debate, ¿por qué? Porque necesitaba vender el libro. Y para eso necesitaba dialectizar con alguien. Entonces agarró y dijo, bueno, voy a dialectizar con este que tiene muchos seguidores. Y empezó a dialectizar conmigo. Y yo jamás le contesté absolutamente nada. Y me la fui tragando durante 3 años. Y yo sabía que ella venía escribiendo por las redes sociales, que yo era un cobarde, que no me animaba, porque yo sabía que ella a mí me iba a destrozar y todo ese tipo de alardes estúpidos que hacía. Y hubo, digamos, una gota que derramó el vaso finalmente, que fue que un amigo mío, Augusto, que tiene un canal también, que se llama De Peroncho, le iba a hacer una entrevista a ella, y ella de la nada le dice, avisale al Laje si tenés contacto con él, que él no sé, que anima a debatir conmigo. Y yo digo, uy, esta mujer 3 años después sigue con esto. Bueno, su libro ya fracasó, es decir, yo ya no me tengo que estar cuidando de no hacerle marketing gratuito, entonces le dije a De Peroncho, mirá, decirle que si quiere debatir, que ella ponga el día, la hora, el tema, lo que quiera. Yo estoy ahí para debatir. Cuando De Peroncho le dice a ella, sí, mirá, acá Laje acepta hacer el debate, ella se puso loca y empezó a decirle, pero ¿quién te crees que sos vos para venir a querer organizarme a mí un debate? ¿Cómo me vas a meter en este lío? ¿Estás loco? ¿Me metiste en un lío? Claro, o sea, retrocedió. Entonces ella venía jugando una... Sí. A ver, fue un histeriquismo, digamos, fue una histeriqueada propio de una histérica que estaba jugando la última carta que le quedaba. ¿Viste cuando jugás y mentís en el póker? Que estás mintiendo, que tenés un superjuego y en verdad lo que tenés en la O mano es una... en el O truco en que el tengo un truco. 4 de copa y te canto vale 4. Así, exactamente. Y yo te digo, mira, me harté después de que te dije varias veces no quiero,
me harté y te digo quiero y te reventé. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me venías mintiendo. Entonces ella, yo no le venía dando pelota porque no quería hacerle marketing a su libro, porque yo sabía que ella me estaba queriendo usar para eso. Pero cuando me harté y me di cuenta que ya su libro ya no iba ni para atrás ni para adelante y estaba completamente muerto, dije, bueno, vamos, quiero vale 4, ok, te lo acepto, a ver, mostrá lo que tenés en el mazo. Y no había nada en el mazo, ¿te das cuenta? Entonces fue una pérdida de tiempo, fue una pérdida No, de perdón, tiempo. tenía los libros, tenía libros de amigos de ella, eso sí, por favor. Sí, No, no, libros, no digamos. claro, y ahí voy, digamos, a ver, para cerrar la primera parte de la pregunta, pues ya voy a ir a la segunda, la de los libros. Mira, ¿cómo me sentí? Sentí que cedí a la presión de mucha gente que realmente se pensaba que de ese debate iba a poder salir algo bueno. Yo sabía que no iba a poder salir nada bueno porque no la respeto intelectualmente a Gloria. Creo que no tiene formación ni como politóloga, ni como intelectual, ni como nada. Es una mujer atractiva que ha logrado lo que logró en un 90% por ser atractiva. Pone a decir lo mismo que dijo Gloria a una mujer no atractiva y yo te puedo asegurar que no llega ni al 1% de las visitas que en su momento ella tuvo. Y esto, digamos, nunca lo he dicho, es lo más políticamente incorrecto que puedo decir sobre ella, pero creo que intelectualmente nadie la aprecia. Fíjate que hasta tiene que poner fotos en bolas para que la gente le ponga likes, porque cuando pone, digamos, ¿De verdad? algo, a ver, cuando quiso lanzar su canal de YouTube, donde iba a hablar sobre temas políticos y demás, finalmente no sé en qué quedó todo eso, se desnudó y se tapó las tetas con unos libros o algo así, digamos. Y claro, lleno de likes, pero a ver, fíjate, te estás cagando de risa, es que era para cagarse de risa, ¿qué querés que te diga? A ver, la No, pero me gente, estoy enterando, te juro me estoy enterando ahora, no lo vi, no. y es que, a ver, ella, a ver, yo creo que ella se ha dado cuenta, mi capital no es intelectual, mi capital es estético y está muy bien, digamos, es una mujer atractiva y entonces ha triunfado porque es una mujer atractiva, pero hay gente que la tome realmente en serio intelectualmente. Bueno, cualquier persona con un poco de formación se da cuenta que Gloria no tiene formación. Ahora, otra cosa es personas que no tienen ninguna formación y que ven a una rubia atractiva diciéndoles que el populismo es malo con unos dibujitos y unos soniditos, y con unas calzas amarillas, y entonces, bueno, genial, el populismo es malo, qué bárbaro esta rubia me está mostrando que Chávez es malo y que Maduro es malo. Bueno, ok, y con ese mismo discurso desde hace años ni siquiera habló del populismo en términos realmente politológicos. Entonces, a ver, ¿a qué voy con esto? Voy a que yo sabía que de ese debate no podía salir nada interesante porque Gloria no me parece una persona con una formación interesante. Me parece una persona que no tiene una buena formación, que no es una buena politóloga, que jamás ha hecho ningún análisis politológico, que no tiene formación filosófica, que no tiene formación cultural tampoco. Entonces, yo sabía que no iba a salir nada. Entonces, cuando yo terminé ese debate, dije, si yo sabía que no iba a salir nada, ¿para qué carajo lo hice? ¿No? Bueno, y ahí empecé a pensar. Y digo, bueno, lo hice porque tuve mucha presión social. Tuve la presión social de toda la gente que quería que se hiciera. Y yo ese día, esa misma noche, antes de irme a dormir, vi en Twitter un mensaje de un chico que me arrobó y fue el mejor mensaje que yo recibí. Y con ese mensaje me dormí en paz. Ese mensaje era un chico que públicamente dice, yo fui uno de los que lo jodió al Aje diciéndole que no se animaba a debatir con Gloria Álvarez. Él decía que no tenía ningún sentido ese debate. Hoy tengo que pedirle perdón al Aje porque tenía razón. No tiene ningún sentido escuchar los argumentos de Gloria Álvarez porque no tiene ningún argumento. Entonces yo dije, bueno, mira, un tipo que me estuvo rompiendo las bolas con que yo tenía que debatir para divertirlo a él finalmente se dio cuenta que no tenía ningún sentido y yo lo venía diciendo, no tiene ningún sentido. Entonces, digo, bueno, cedí a la presión, ya está, ya me saqué de encima esto, y lo único bueno que salió de ese debate, ¿sabés qué es? Es que el liber progresismo quedó herido de muerte.
Es decir, su gurú intelectual demostró ser una anoréxica cultural y una anoréxica intelectual. Entonces ya nadie toma en serio a Gloria Álvarez mucho, ya nadie la tomaba en serio. Pero después del debate, ya la gente asumió que Gloria Álvarez es un producto bizarro que en todo caso se lo puede disfrutar estéticamente y nada más. Y bueno, y ahí está la gente que le pone qué hermosa que sos, qué linda que sos, te amo, los corazones, el fueguito, los emoticones, y no va a pasar más de eso. Entonces, una buena sugerencia sería que prueben en todo caso con el modelaje, porque me parece que la politología en verdad le ha quedado bastante grande. Y lo otro que vos me habías preguntado sobre el tema era si, digamos, si yo había considerado que yo había ganado o no. Bueno, yo lo que considero es que yo argumenté. Fue un debate muy raro porque, digamos, yo argumenté, ordené mi argumento en silogismos que sean bien claros, los respaldé con evidencias propias de las ciencias naturales como la biología, la teoría celular, la genética, la teoría del desarrollo genético, la embriología. Expuse en el poquito tiempo que había todo lo que se pudo, y del otro lado había una colección de libros sobre la mesa que no sabía a cuento de qué venía. Y después me terminé dando cuenta, y es que veníamos hablando de dos cosas distintas. Ella había puesto el tema, que ¿cuál era el tema? Era, ¿puede un libertario estar a favor de la despenalización del Claro, aborto? Ella lo claro, puso, pero ella se pensaba que esa era una pregunta fáctica. Es decir, que bastaba con mostrar que había libertarios que estaban a favor del aborto para concluir de que un libertario puede estar a favor del aborto. Ahora, si la intención de la pregunta hubiese sido fáctica, entonces el debate no hubiese tenido ningún sentido, porque es obvio que existen libertarios a favor del aborto. Es obvio, empezando por ella. Es decir, esa pregunta era tan estúpida desde un sentido fáctico que ella no tenía ni siquiera la necesidad de mostrar ningún libro. Hubiese dicho, miren, sí, un libertario puede estar a favor del aborto porque yo soy libertario y yo estoy a favor del aborto. Punto final. Es lo mismo que mostró, pero con los libros en la mesa. Ahora, la pregunta en verdad era filosófica, era normativa, era ética, pueden en el sentido de un deber ser. Y para responder una pregunta filosófica, ella necesitaba argumentar filosóficamente. No argumentar, a ver, no es un argumento coleccionar libros sobre una mesa. Tampoco constata nada decir este libertario está a favor del aborto. No, el punto y la riqueza de la pregunta estriba en determinar si el ser libertario se encuentra en contradicción filosófica con la postura de la despenalización del aborto, que es lo que yo traté de mostrar que sí estaba en contradicción filosófica. Entonces, digamos, de un lado hubo un argumento que fue el que yo intenté exponer, que también lo intenté exponer desde la biopolítica, no tuve ninguna respuesta, y del otro lado, bueno, nada, hubo lo que ustedes vieron. Así que, en resumen, me aburrí bastante y creo que fue una pérdida de tiempo. Bien. Ya que nombraron el tema del aborto, a mí me gustaría llevarte a un hermano, por así decirlo, que es la eutanasia que pasó en España hace poco no. y que supongo que quizás también venga en algún momento en Argentina. Yo no sé vos qué opinás al respecto, si bien es un tema que amerita mucho más tiempo para analizar y demás, me gustaría saber tu postura. A ver, mira, ya está llegando a Argentina. No hay que esperar demasiado. Ya está haciendo lobby, todo el mismo lobby que hizo el lobby del aborto, ya está haciendo lobby para la eutanasia, los mismos medios que apoyaron el aborto ya están haciendo lobby periodístico a favor de la eutanasia. Es un tema que ya lo han posicionado en la agenda pública, así que yo te diría que ya está acá. La pregunta es en todo caso cuándo se va a legislar, pero que eso como agenda cultural ya existe acá, ya está. Y es obvio porque es parte de la misma biopolítica, de la cual quise debatir con Gloria, pero no sabía ni lo que era la biopolítica, entonces eso cayó en saco roto, como decía recién. Ahora, ¿por qué es parte de la misma biopolítica? Porque son políticas de control demográfico que tienden a intervenir variables biológicas agregadas. En este caso, digamos, la mortalidad y en el caso del aborto, la natalidad. Es decir, el inicio y el final de la vida es lo que pasan a ser controlables políticamente con este tipo de, digamos, proyectos biopolíticos, aborto o eutanasia. Ahora bien, la eutanasia puede tener distintas formas legales.
yo tengo que estudiar, no lo he hecho, yo tengo que estudiar a ver cuáles serían los proyectos de eutanasia que podrían darse en la Argentina. Tampoco he estudiado el que se ha dado en España. Como estoy metido ahora al 100% para poder terminar mi libro, es un tema que si bien lo he hablado con filósofos de allá de España, como por ejemplo Mariona Gumpert, hice un video con ella donde ella me comentaba de qué iba el tema de la eutanasia en España, no es un tema que yo personalmente lo haya estudiado. Entonces, para darte una buena respuesta sobre eso, yo tendría que estudiarlo previamente más a fondo. Lo que sí te puedo decir hasta ahora es que es el mismo proyecto biopolítico, que ha estado detrás del aborto, ¿sí? Es en la misma agenda, es la misma militancia, son las mismas siglas y las mismas fundaciones las que están impulsando esto, porque en definitiva responde exactamente a lo mismo, que es la voluntad de controlar la demografía en una tierra que se supone que está superpoblada y que hay que empezar a minimizar la cantidad de personas que acá viven. Y qué mejor que minimizar a los inútiles, es decir, reducir a la nada a los inútiles. Un enfermo es económicamente un inútil. Un anciano que está postrado es económicamente un inútil. Un no nacido o un bebé son económicamente inútiles. ¿Qué significa? Demandan muchos recursos y no generan ninguno. Entonces es la mejor población para decir, bueno, esta es la población que se descarta, porque hace tiempo que ya se ha perdido la dignidad humana como valor principal, ¿no? Aquello que, digamos, durante tanto tiempo caracterizó al ser humano, que era su dignidad, que no estaba en función de ninguna característica accidental, sino que el hecho de ser humano, el acto de ser persona, era lo que a uno lo imbuía de esa dignidad. Eso ya no existe. Ahora sos digno, más digno o menos digno según la etapa etaria en la que estés. Y ahí es donde se inscribe aborto y ahí es donde se inscribe eutanasia. Un último comentario sobre la eutanasia. Hay ciertos proyectos de eutanasia que habilitan a la familia a provocar la muerte, ¿sí? O sea, cuando uno habla de eutanasia, se suele pensar que simplemente la persona agonizante que está pidiendo supuestamente en libertad, es decir, hay que ver si la libertad no está viciada en esas condiciones, pero supuestamente en libertad la persona agonizante solicita una suerte de suicidio asistido, digámosle así, ¿no? Eutanasia, vos fíjate que la palabra ya te lo dice. Eutanasia viene de tánatos. Tánatos es muerte, ¿no? Y eu es bueno. Eutanasia, por ejemplo, eugenesia. ¿Qué es la eugenesia? Digamos, gen eu, o sea, el buen gen, ¿no? O sea, darle cabida a los buenos genes sería la eugenesia. La eutanasia sería, digamos, darle cabida a la buena muerte. Ahora, ¿existe la buena muerte? Bueno, ahí habría que analizar. Un filósofo español como Gustavo Bueno, que no es precisamente católico, ha hecho una crítica muy buena sobre la propia palabra eutanasia. Entonces, en algunos casos, yo tengo entendido que hay formas legislativas, legales, que terminan habilitando eutanasia para que sea escogida no por el sujeto que agoniza, sino por su familia. Por ejemplo, en el caso de una persona que está postrada inconsciente desde hace meses o años, bueno, es la familia que ya está cansada de mantener a esa persona con vida y entonces toma la decisión de pedirle al médico que acabe con su vida, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay que hacer toda una discusión de, a ver, bueno, está bien que la familia, digamos, puede la familia decidir por la persona de que el médico mate a esa persona que en verdad se está cuidando todavía, ¿no? Bueno, es un tema muy amplio y que yo en verdad lo tengo que estudiar en todas sus formas, como me llevó mucho tiempo estudiar el tema del aborto, y lo voy a hacer en los próximos meses apenas termine el libro. Bien. Agustín, otro de las cuestiones que están en agenda y que no, quizá no está tanto en la agenda política, pero sí en la batalla cultural que nosotros damos, es el tema de la separación de la Iglesia del Estado, ¿no?
Cuando nosotros siempre, yo por mi parte, voy a hablar por mí, yo le doy mucha más importancia a si hay libertad religiosa o no. Sí. Yo no creo, no hay nadie persiguiendo a alguien que no sea católico, al contrario, muchas veces me da la sensación que a veces nos persiguen a nosotros los católicos. Ahora, también está esa cosa, ¿no? Del Estado subvencionando una religión y no a otras. Por lo que yo tengo entendido, desde el 2018 ya eso no ocurre. Entonces, ¿vos qué oposición tenés? ¿Qué posición tenés con respecto a esto en cuanto a las ideas de la libertad y la separación del Estado y la Mm. Iglesia? A ver, en una sociedad moderna como la que vivimos, yo creo que es inevitable pensar en Occidente que un Estado secular, un Estado laico, como le llaman, es algo que resulta realmente, creo yo, inevitable. Es decir, pensar en porque hay mucha gente que piensa, no, bueno, tenemos que tener una especie de teocracia, pero esa gente piensa por fuera de la realpolitik, ¿no? Y entonces esas elucubraciones filosóficas están bien para el café, pero a mí lo que como politólogo me interesa es la realpolitik. Esto es, ¿qué es realmente posible? ¿Qué es posible hoy? Bueno, ¿es posible una teocracia? No, en efecto que no lo es. ¿Por qué? Porque no hay unidad religiosa. La unidad religiosa se perdió, digamos, desde Lutero en adelante, ¿sí? Por lo menos. Mm. Y digamos, la construcción de un mundo moderno terminó por dilapidar cualquier posibilidad de unidad cultural, una unidad cultural. Vos fíjate que en la modernidad temprana, sin embargo, han querido los pensadores de la modernidad temprana reunificar culturalmente y religiosamente a las naciones. Por ejemplo, Rousseau. Rousseau nos habla en sus textos sobre la necesidad de una religión civil. Claro, se dan cuenta que es tan importante el sentimiento de unidad que daba la religión al mundo premoderno, que el mundo moderno, desligado y roto y fragmentado en términos de la unidad de sentido, diría Luckman y Berger, la unidad de sentido ha sido totalmente perdida. ¿Y cómo vamos a controlar a esta gente que piensa cada uno por su lado? Y ahí aparecen qué cosas, guerras de religión, todo, digamos, todas las guerras de religión que uno se puede remontar muchos siglos atrás y que derivan en tratados como el de Hobbes, por ejemplo, para legitimar al Estado, para poner un punto final a esas guerras de religión, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, yo arranco por acá para dar contexto. Estamos en un mundo moderno, guste más, guste menos, en ese mundo moderno, pensar en un Estado que rija a una sociedad unificada religiosamente es absurdo, ¿sí? En nuestra sociedad hay muchos credos y hay gente que sencillamente no cree en nada. No creer en nada en verdad es para mí imposible. Vos fíjate que las personas que supuestamente no creen en nada después terminan haciendo ritos de la Pachamama con el indígena de turno, ¿no? Entonces, eso de no creer en nada es una estupidez también. Yo creo que está en la antropología, está casi en la esencia del ser humano terminar apuntando a algún tipo de trascendencia, ¿no? Pero bueno, más allá de ese tema que es aparte, a lo que voy es lo siguiente. En una sociedad donde tenés distintos credos, a mí me parece que en abstracto, o sea, a priori, lo más justo sería que el Estado no subvencionara a ninguno de esos credos y que esos credos, en todo caso, fuesen subvencionados o financiados, mejor dicho, financiados por los propios fieles de los credos que aporten voluntariamente. Y eso es bueno cuando pasa así. Es decir, vos fijate, por ejemplo, la iglesia evangélica y la iglesia católica. Fíjate vos la devoción de los evangélicos y cómo realmente ellos sostienen a su iglesia precisamente porque el Estado no se las ha estado sosteniendo. Y gracias a eso, en muchos lugares, han logrado mucha más independencia respecto del poder político que los católicos. Si no, pensemos, por ejemplo, en nuestro propio país, donde tantos obispos, tantos curas terminan siendo reos del poder político. A ver, a mí me ha pasado, te voy a contar, en Mendoza, estar con curas súper valientes que me habían invitado junto con Nicolás Márquez a dar charlas y resultaba que el obispo los llamaba mientras estábamos en el auto yendo, no sé, a un canal de televisión, suponte, no me acuerdo a dónde, o a un evento, y el obispo los llamaba y los regañaba
diciéndoles me van a meter en problema con el intendente o con el Ah, gobernador, cancelen ya toda la agenda, me van a meter en problemas. Bueno, claro, ¿por qué? Porque depende, en definitiva, la iglesia, cuando depende del Estado, termina dependiendo también en el contenido de lo que dice y de lo que se silencia. Entonces, para mí, no solamente es justo por la razón que te acabo de dar, de que es que en una sociedad moderna hay muchos credos, sino que además el Estado termina siendo rehén a la iglesia de sus intereses políticos, ¿sí? Bueno, incluso podemos hablar del Papa en este caso, ¿no? Pero bueno, ya sería como mucho, ¿no? Entonces, vos fíjate que le hace bien a una iglesia que el financiamiento venga de sus propios fieles y no de los políticos para que no le marquen la agenda. Además, te sumo un punto más, cuando el financiamiento viene de tus propios fieles, como sacerdote, es decir, como pastor, ¿sí? Te vas a encargar de que realmente tus fieles estén recibiendo los servicios religiosos como corresponde. Y te vas a encargar, además, de que los temas que aquejan espiritualmente a tus fieles sean saciados por los servicios religiosos que vos estás dando. Y te pongo en este caso un ejemplo. Es impresionante la disociación respecto de la realidad que tienen muchos curas católicos que no se quieren meter con los temas de aborto, que no se quieren meter con los temas de ideología de género, que no les importa que los padres de familia estén desesperados por cómo les están quemando la cabeza a sus hijos con la supuesta educación sexual integral. Y al revés, es impresionante, yo lo he visto, yo aclaro, soy católico, ¿sí? Pero yo he visto en la iglesia evangélica, donde tengo muchos amigos, cómo los pastores se hacen cargo de esos temas, porque entre otras cosas sabe muy bien de que si no se hacen cargo, pues entonces sus fieles se van a mudar a la iglesia que sí se hace cargo, que sí se hace cargo. absolutamente. Y entonces el día que esos fieles se muden a la iglesia que sí se hace cargo, la de la otra esquina, de esos temas, entonces esa iglesia que hace tiene que cerrar y el pastor se tiene que ir a manejar un taxi o a hacer otra cosa, porque ya no va a tener ningún ingreso, ¿entendés? Entonces, Bueno, por Agustín, eso vos para mí es hablabas importante. vos hablabas de la derecha valiente, yo te podría hablar de las religiones que necesitan ser valientes en la edad moderna. Perdón, se me cortó justo. Vos me hablabas, empezamos hablando de, por ejemplo, de las derechas valientes en Latinoamérica. Yo creo que es necesario el cristianismo valiente, que muchas veces Sí. es encarnado por los evangelistas, por los evangélicos. Exactamente, exactamente. Y vos también como católico tenés la honestidad intelectual de asumirlo. Hay muchos católicos que no tienen la honestidad intelectual de asumirlo, pero esto es así. Yo por lo menos lo he visto incluso, a ver, con el agravante de que la iglesia evangélica, perdón, es minoritaria en todos los países de Hispanoamérica, salvo en Guatemala. En Guatemala tienen el 52%. Pero en el resto, hasta donde yo entiendo, son una religión minoritaria y aún así, siendo minoritarios, han tenido una presencia digamos, proporcionalmente no se compara con la presencia que han tenido los líderes de la Iglesia Católica. Vos fijate la tibieza de los obispos argentinos en la cuestión del aborto, por ejemplo. Daba vergüenza, daba vergüenza. La otra vez estaba con un diputado, estaba con Francisco Sánchez, comiendo. ¿Cuándo fue esto? Hace 4 o 5 días, acá en Córdoba, un asado. Francisco Sánchez es un tipo con muchos huevos. Es un diputado por Neuquén. Yo lo conozco antes de que él sea diputado y es un tipo con muchos huevos, católico. Me contó que en la época del aborto habló con un obispo y el obispo, ¿sabés qué le dijo? Le dijo, no, 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 esos son temas políticos. La Iglesia Católica no se tiene que meter en temas políticos. La Iglesia Católica está para otras cosas. A ver, y lo que le dice Francisco fue, ¿cómo que son temas políticos? Acá lo que se está jugando no es el nombre de una calle. Acá lo que se está jugando es la vida de los seres humanos por nacer. Ahora, vos fijate la respuesta que le da el obispo. Claro, es un tema político porque él sabe que no tiene que mover el avispero porque los políticos lo van a salir a picar. ¿Te das cuenta? Entonces los obispos en general están muertos de miedo tratando de no mover el avispero y por lo tanto no cumplen con el objetivo, no cumplen con lo que tendrían que cumplir. Te pongo otro ejemplo, mira, te doy otro caso muy impactante en Costa Rica. En Costa Rica teníamos un evento muy importante para nuestros anfitriones,
que consistía en ir a una radio, a Radio María, y la charla, que iba a durar como 1 hora y media más o menos, con un sacerdote, iba a ser replicada en todos los medios de la Iglesia Católica, en canales de televisión, en radios, en un montón de lugares, en todo Costa Rica iba a ser replicada esa conversación. Llegamos, ¿sí? Llegamos con Nicolás y con nuestro anfitrión a Radio María. Esto creo que nunca lo he dicho, así que es como una información inédita, ¿no? Pero creo que ilustra bien el punto. Llegamos a Radio María y nos atiende el sacerdote que se hacía cargo y nos dice, miren, vamos a hacer la entrevista, pero se ha cancelado toda la retransmisión. Los obispos han recibido la presión de los LGBT, del lobby LGBT, han recibido la presión y para no molestar políticamente, ellos han determinado que esta conversación que nosotros vamos a tener no se va a transmitir en ningún medio católico y es más, me pidieron que ni siquiera les hagan la nota, pero yo ya me comprometí con ustedes, así que yo les voy a hacer la entrevista. Y cuando le preguntamos, a ver, ¿por qué tanto miedo al lobby LGBT? ¿Sabés qué le dijeron? Y esto es fuertísimo. ¿Sabés qué fue lo que les habían amenazado los obispos de Costa Rica? Que el lobby LGBT iba a revelar cuáles eran los sacerdotes costarricenses homosexuales si ellos nos hacían a nosotros una entrevista. Y se cagaron en las patas. Se cagaron en las patas. Les dio miedo. Cuando al revés, lo que tendrían que haber dicho los obispos es, denme ya mismo esa lista, así pasamos a retiro a esos curas. Pasamos a retiro a los curas homosexuales y se acabó el problema. ¿Cuál es el problema? No, vamos a cubrirlos a los curas homosexuales, ¿sí? Después ahí terminan en todo lo que vos ya sabés, la pedofilia y todo eso que ya sabés, ¿sí? Que suele ser con niños hombres, ¿sí? Otra cosa que no se dice, suele ser con niños hombres en la mayoría inmensa de los casos. Entonces, bueno, por no molestar políticamente, no terminan cumpliendo su labor, que es la de defender la vida, defender la familia, defender la verdad, defender los valores, y esto pasa lamentablemente, en este caso, en estos ejemplos que te he dado con curas católicos. Ahora bien, para que no se me ofenda tampoco la gente, hay curas católicos que son fabulosos, que son sumamente valientes, que están dispuestos a dar la vida a favor de la vida, de la familia. Por ejemplo, Ariel de Charlas Cat, por ejemplo, el sacerdote que estuvo dando un discurso el día de la marcha pro vida antes de la legalización del aborto en Buenos Aires, dio un discurso que creo que fue el mejor de toda la jornada, no me acuerdo ahora su nombre. Por ejemplo, el padre Pedro de África, como es Pedro, no sé cómo es, no, que claro, ayuda, claro, o no sea, me acuerdo el apellido. hay gente fabulosa, ahí me dicen, de Arequipa, que es Monseñor Javier del Río, espectacular, es un obispo que es un kamikaze, es una máquina, es un genio. Por ejemplo, Monseñor Masalles en Dominicana, otro tipo con unas agallas impresionantes, o acá mismo, Aguer, ¿sí? Aguer, tan maltratado que fue por el Papa, tan maltratado que fue por el Papa. Entonces, hay curas que son fabulosos, pero bueno, lamentablemente yo creo en mi experiencia que son los menos. Yo creo lamentablemente en mi experiencia que son los menos. ¿Celeste? Sí, creo que ya estamos en horario, no sé si me marca bien o no. Sí. Yo la última pregunta sí. que quería hacerte, la última es si pudiste comentar más o menos de qué estás haciendo el libro, sí. Que comentaste recién. Bueno, mira, te cuento, es un libro que lo empecé a escribir hace muchos años. Lo empecé a escribir en el año 2014. Yo digo, hace 5 o 6 años. En verdad, ahora que lo pienso, son casi 7 años. Ahora. O sea, antes del libro negro de la nueva izquierda. Sí, de hecho, el primer capítulo del libro negro, que es un capítulo donde explico cómo se fue transformando el marxismo hacia el post-marxismo, eso fue algo que yo había escrito para el libro que empecé a escribir en el 2014, sino que después era mucho más largo, en verdad, y yo lo adecué después para el libro negro. Y dije, bueno, esto en todo caso va a quedar para este libro, que empecé en el 2014,
cuando lo pueda retomar y después voy a ver hacia dónde se dispara todo esto. Mi idea en el 2014 era escribir un libro cuyo título fuera La batalla cultural. Y yo iba a explicar que era una batalla cultural, básicamente. Por eso es que estaba estudiando mucho cómo se había transformado culturalmente el marxismo en postmarxismo. Entonces, cuando sale el libro negro tiene tanto éxito y me lleva a mí a tener que viajar tanto junto con Nicolás que empecé a trabajar ni siquiera a media máquina. Empecé a trabajar en este libro del 2014 a un 15%, un 20%. Lo trabajaba en los aviones y lo trabajaba cuando tenía una horita libre y realmente fue muy lenta la producción por las exigencias del libro negro. Por eso es que me llevó tanto tiempo. Aparte es un libro largo, va a tener alrededor de 500 páginas más o menos. Es un libro muy largo, o sea, muy largo para lo que suelen ser los libros actualmente, ¿no? Entonces, el libro va a tratar sobre la batalla cultural y lo que yo trato de explicar es qué es una batalla cultural, porque hoy todos hablamos de batalla cultural, pero hablamos de batalla cultural para decir cosas muy distintas, ¿no? Entonces, esto yo espero que le traiga a la derecha la conciencia de que la cultura en este momento es la madre de todas las batallas. El objetivo del libro es mostrar que la batalla por la cultura en este momento es la madre de todas las batallas. Y yo ahí hago un análisis de cómo la cultura se fue transformando desde cómo se la concebía, digamos, en la premodernidad, en la modernidad, en la posmodernidad, y cómo la cultura fue invadiendo el sistema político, cómo la cultura fue invadiendo el sistema económico, y cómo hoy realmente todo ha devenido cultural y por lo tanto la llave del poder se llama cultura. Es un libro que va a ser pesado, es un libro con una bibliografía enorme, enorme. Me ha llevado una cantidad de lectura que realmente yo ya no sé cuántos libros, pero ese libro debe tener citados, no sé, 500 libros más o menos. Y mirá, cada vez que vemos tus estados estás con un libro distinto. Todos los santos días, 4 o 5 libros estás leyendo. Mirá, por día. yo en verdad por día estoy, según el largo, ¿no? Porque ahora estoy con, mira, a ver, espérate que no quiero tirar esto. Yo, por ejemplo, ahora estoy tratando de terminar que es un masajote importante, ¿no? Se llama La era del capitalismo de la vigilancia, es nuevo. Ah, lo vi. Sí, está súper Sí. interesante, pero obviamente esto yo no me lo puedo tragar en un día. ¿Cuántas páginas son? Ahí te digo. 900 No, y la páginas. cantidad de capuchinos que te tenés que tomar en el bar donde estás leyéndolo para terminar. Sí, y encima ando con una gastritis que ni te cuento. Pero generalmente, digamos, leo un libro cada 2 días. Un libro de 250 páginas, ponele, 2 días. Pero este otro de 900 páginas, ya vengo hace 3 días con y recién estoy por la mitad del libro. Así que, pero en general sí, leo por semana puedo estar leyendo más o menos 3 libros. Pero todo es en función del libro que estoy tratando de terminar. En un mes Claro. yo creo que lo termino y en 2 meses ya tiene que estar a disposición del público y el libro va a cerrar, te lo spoileo. Claro, yo hago todo este análisis de qué es la cultura, qué es la batalla cultural, qué rol jugó la cultura en la premodernidad, qué rol jugó la cultura en la modernidad, qué rol juega la cultura en la posmodernidad, y después de eso, la gran pregunta es, bueno, ¿y cómo asimiló esto la izquierda? Y ahí está el primer capítulo del Libro Negro, ¿no? O sea, yo lo había escrito en el 2014 eso, pero ahora va a ser mucho más amplio. ¿Cómo asimiló esto la izquierda? Y después, ¿y qué pasó con la derecha? Y ahí viene la propuesta. La derecha se quedó solamente en la economía. ¿Cómo puede afrontar la derecha el desafío de la batalla cultural? Armando una nueva derecha, ¿no? Armando una nueva derecha. Y ahí es donde yo doy mi idea, que es una propuesta. ¿Cuál es mi idea de la nueva derecha? Pumba, está ahí. Y con eso cierra el libro. O sea, te lo acabo de contar de pe a pa, ¿no? O sea, ya la gente ni lo va a querer comprar. Pero bueno, ahí está. No, por favor. Para que tenga buen éxito, te acordate que presento yo y te va a ir bien, como dice en el libro negro de la nueva izquierda. Ya sos una Acá cábala. quedo re soberbio con lo que estoy diciendo, pero fue así. Un éxito impresionante. Hermoso libro, lo recomendamos. Ahora, Agustín, ¿sabés lo que te voy a pedir para despedirte? A vos te sigue mucha gente joven, de 16, 17, 18, 19, 20. Ya lo hemos hecho en otras entrevistas, pero el público se renueva. ¿Puedes Sí. recomendar
un libro, digamos, de fácil para leer para los chicos, para entender nuestra forma de pensar, y un libro para entender cómo piensa el enemigo, digamos. Mirá, acá atrás, a ver, vamos a ver, porque yo tengo el celular. Mira, ¿sabes qué? Lo voy a sacar de donde está, pues está en un trípode, porque te voy a mostrar Bueno, no hay algo. problema, ¿eh? A ver, vamos a ver, dame un segundo. Eh, claro, yo acá justamente estoy detrás de la sección, porque me mandé a hacer una biblioteca, gracias a los amigos de Sí, Patreon no, está buena. Y acá, por ejemplo, están las cuestiones austríacas, arriba todo lo que es marxismo clásico, acá abajo más liberalismo, acá abajo más derecha, y acá están los conservadores, bueno, está todo más, acá están los neomarxistas, bueno, en fin, entonces, a ver, lo que vos querés es, a ver, para saber cómo pensamos nosotros, dame un segundo que lo tengo que ubicar acá, si es que no lo presté, ¿no? Porque yo a veces, acá está, bien, a veces presto libros y después no me los devuelven. Este. Este es un libro, oigan, es importante que sepan que no se van a divertir, ¿sí? O sea, si se divierten en buena hora, pero no son recomendaciones como, che, la vas a pasar re bien. No, para pasarla re bien anda a jugar al fútbol con tus amigos, digamos, ¿no? No lean como diciendo me tengo que divertir si leo, ¿no? Hay cosas que uno lee y que son pesadas, pero uno lee para formarse, para divertirse puede hacer otras cosas como mirar una serie o una peli. Entonces, este libro no es divertido, pero les va a ayudar mucho. Se llama Diccionario del Pensamiento Conservador y Liberal. A diferencia de los que dicen, no, el liberalismo y el conservadurismo es imposible que se den la mano en algunas cosas, bueno, este libro es muy bueno porque te va mostrando, a ver, ¿qué piensa el liberalismo de la familia? Esto. ¿Qué piensan los conservadores de la familia? Esto otro. ¿Qué piensan de la economía los liberales? Esto. ¿Qué piensan de la economía los conservadores? Esto. Así. Y es un diccionario. Entonces, vos te vas guiando por el tema y lo puedes leer incluso por el índice, sin ni siquiera leerlo de la 1 a la última de forma lineal. Diccionario ¿Y del el pensamiento. autor? Se llama Ashford. Ashford. Eh, Nigel ASH, ¿no? ASH Ford. ASH Ford. Ashford. Diccionario Ahí del está. pensamiento conservador y liberal. Después, a ver, otro. Por ejemplo, es que claro, yo Para entender al enemigo, para entender al para... enemigo. Sí, pero igualmente te quiero dar algún otro de los nuestros, Dale, sí, sí, sí. Dale, porque, dale. a ver, mira, por ejemplo, te voy a dar otro para los conservadores y después te voy a dar para los liberales, ¿sí? Para los más... Mira, este es chiquitito. Este es de Michael Oakeshott, un pensador conservador de Oxford, fue, sí, de Oxford, y se llama Ser conservador y otros ensayos. A mí ese ensayo, ¿tienen 5 minutos, Hoy chicos? estás pro-choice, Agustín. Hoy ¿Tienen? estás pro-choice. ¿Por qué? A mí ese ensayo me encantó, Ser conservador. A ver si lo tengo ¿Quién lo acá. escribe? ¿Me dijiste? Lo escribe Michael Oakeshott. Bueno, se escribe Oakeshott, ¿sí? Se escribe, Hay a un ver, libro que es vamos, muy... vamos a ver si se ve. Sí. Michael Oakeshott, Oakeshott. O a que... Sí, yo Oa- para que lo anoten los sí, chicos, ¿no? anótenlo, Oakeshott con dos T al final. Ser conservador y otros ensayos. Y la edición es muy linda porque Editorial Alianza tiene buenos... No, y aparte este libro, a ver, mira, voy a ver si encuentro... Acá está, mira, déjame que te lea un pedacito, por lo menos, ¿no? Porque, A ver. a ver, mira, dice, a mí este libro, este ensayo me gusta mucho. Dice, perdón, ¿tienen ustedes 5 minutos? Porque son las 12:15 y Sí, quizás ya. sí, sí, ¿Sí? sí, Ok, sí. ok. A ver, yo por vos que estás todo el tiempo leyendo y laburando y no No, queremos joder, pero pero esta es la parte de la entrevista que más me gusta, porque como, qué sé yo, digamos, estos libros, se dice que la derecha no lee y ese tipo de cosas, entonces si podemos estimular en los chicos que están del otro lado que lean, entonces a mí es bien pensar y comportarse de cierta manera.
es preferir cierta clase de conductas y ciertas condiciones de circunstancias humanas a otras. Es estar dispuesto a hacer cierta serie de elecciones. Ser conservador es preferir lo familiar a lo desconocido, preferir lo experimentado a lo no experimentado, el hecho al misterio, lo real a lo posible, lo limitado a lo ilimitado, lo cercano a lo lejano, lo suficiente a lo sobreabundante, lo conveniente a lo perfecto, la risa del presente a la dicha utópica. Se preferirán relaciones y lealtades familiares a la atracción de apegos más rentables. Adquirir y aumentar será menos importante que conservar, cultivar y disfrutar. El dolor asociado a la pérdida será más agudo que la excitación que provoca la novedad o la promesa. Ser conservador es estar a la altura de nuestra propia fortuna, vivir en sintonía con nuestros propios medios, conformarse con aspirar a un grado de perfección acorde a uno mismo y a sus circunstancias. Bueno, simplemente un párrafo de este ensayo que a mí me parece, y ha sido uno de los grandes pensadores conservadores Te digo, del siglo XX. Agustín, al primer hijo que tenga le tenés que leer eso todas las noches y te va a salir un derechista del primer mundo. Totalmente. Y En vez de leer los tres Agustín, chanchitos, lee hay, eso. hay un libro de Francisco Contreras que yo leí hace un año atrás, que es muy defensa al liberalismo conservador, algo así, no recuerdo bien el título, que es muy simple y a mí me gustó es muchísimo. No sé si lo buenísimo. conoces. Sí, soy amigo de ¿No es en defensa del liberalismo conservador, no es? Ese mismo, este. una defensa. Una defensa. Una defensa del liberalismo Anoten, chicos, conservador. anoten. Muy, muy, muy Anoten, chicos. bueno. Y va, ¿sabes qué? De la mano con el libro este del diccionario liberal conservador, ¿sí? Pero, ok, esta es una muy buena recomendación, Celeste. Y aparte, se va a conseguir mucho más fácil, ¿sí? Muy buena. ¿Quién lo escribió? Así lo anotan también. Francisco Francisco Contreras. Francisco José Contreras. Contreras. Así es. Francisco Contreras. Muy bueno. Y ahora uno más liberal, porque, digamos, también hay un público más liberal. A ver, si son chicos y recién están empezando con todo esto, o capaz que no son chicos, pero recién están empezando con todo esto, este es el primero que yo leí. Bueno, en verdad el primero que yo leí de los austríacos también fue de Mises, pero se llamó Liberalismo, un libro del año 21. Este se llama La mentalidad anticapitalista y es muy finito también. Se lo pueden leer muy Mirá vos. fácilmente. Mises, la mentalidad anticapitalista. A ver, che, si no tengo acá subrayado algo que valga la pena. Claro, Qué genio Mises, ¿eh? ¿cómo, Qué cómo? genio Mises. Sí, No, que de Mises, la acción humana a mí me encanta, pero voy a leer ese. sí, 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 sí. Este tenés que leerlo, es cortito y es divertido. Eh, es bastante divertido porque él trata de encontrar la psicología del anticapitalista, ¿no? Entonces va estudiando por qué los intelectuales suelen ser. Mira acá. Por ejemplo, página 28. Dice, odia al intelectual, como decíamos, al capitalismo, porque se encarna en viejos amigos cuyo éxito le duele. Inculpa al sistema de la frustración de unas ambiciones que su personal vanidad hizo desmedidas, ¿no? Claro, el intelectual se piensa que por su sapiencia tendría que tener éxito en el mercado y resulta que un amigo suyo se puso a vender verduras o carne y se puso una carnicería y le fue bien y le fue mucho mejor económicamente que al filósofo, y el filósofo obviamente por sus desmedidas ambiciones que no se correspondían con lo que ofrecía en el mercado, se ve frustrado y entonces lanza un ataque contra el sistema capitalista. Bueno, de esto va el libro, está bastante piola, está bastante piola el libro. Perdón que me... A ver, mira, caigo sobre los progresistas. Bueno, en fin, no quiero perder tiempo, léanlo. A ver, repasemos el fuego amigo, digamos. Una defensa del liberalismo conservador. Sí, Recién me dijiste anticapitalista, la mentalidad capitalista, sí, anticapitalista. la mentalidad anticapitalista de Mises, sí, la Sí. mentalidad anticapitalista, y además
¿no? Ser conservador y otros ensayos de Michael Oakeshott. Fíjense el Y el nombre. diccionario. Y el diccionario liberal conservador, ¿sí? Entonces ahí tienen. Y mira, te tiro uno más de los libertarios, A ver, porque, a ver. a ver, De estoy Gloria mirando, no, ¿eh? porque, no, no, eso ni lo tengo. Mira, a ver, este a mí es el que más me ha gustado de Hayek, se llama La fatal arrogancia, es el último libro de Hayek. Sí, Es un sí, libro hermoso. complicadito, o sea, es complicadito, pero a mí me ha gustado mucho. Es un Hayek bastante conservador además, ¿no? Porque ya empieza a ver lo importante, bueno, ya lo ve antes, pero ahí se asienta más la idea de qué importante que es el tema del orden moral para un sistema de una sociedad abierta, como la llamaría Popper. Hayek la llama una sociedad extensa. Bien, vamos con el fuego enemigo, ¿querés? A ver, para entender al enemigo para combatir al enemigo hay que estudiarlo. Sí, sin dudas. Bueno, sí o sí, a ver, digamos, manifiesto comunista, Oh, ya manifiesto fuimos al comunista, hueso. sí o sí, ¿ok? Es chiquito, es divertido, es un libro que está divertido. A ver, mirá, te voy a leer algo, para ¿Vos que la decís que es gente... divertido? Sí, va, a mí me pareció bastante divertido. Quiero encontrar una. Fíjate, a ver. Ta. Los proletarios no pueden conquistar las fuerzas productivas sociales sino aboliendo su propio modo de apropiación en vigor y, por tanto, todo modo de apropiación existente hasta nuestros días. Los proletarios no tienen nada que salvaguardar, tienen que destruir todo lo que hasta ahora ha venido garantizando y asegurando la propiedad privada existente. Todas las sociedades anteriores, Destruir, sí, todo. destruir. Todas las sociedades anteriores, como hemos visto, han descansado en el antagonismo entre clases opresoras y oprimidas. Mas para poder oprimir a una clase es preciso asegurarle unas condiciones que le permitan, por lo menos, arrastrar su existencia de esclavitud. El siervo, en pleno régimen de servidumbre, llegó a miembro de la comuna, lo mismo que el pequeño burgués llegó a elevarse a la categoría de burgués bajo el yugo del absolutismo feudal. El obrero moderno, por el contrario, lejos de elevarse con el progreso de la industria, desciende siempre más y más por debajo de las condiciones de vida de su propia clase. Fíjate, hago un paréntesis, no es lo que pasó con el desarrollo del capitalismo que aburguesó a la clase obrera. Todo lo contrario de lo que Claro. dice acá Marx, ¿no? Entonces sigue. El trabajador cae en la miseria y el pauperismo crece más rápidamente todavía que la población y la riqueza. Es pues evidente que la burguesía ya no es capaz de seguir desempeñando el papel de clase dominante de la sociedad, ni de imponer a esta como ley reguladora las condiciones de existencia de su clase. No es capaz de dominar porque no es capaz de asegurar a su esclavo la existencia, ni siquiera dentro del marco de la esclavitud, porque se ve obligada a dejarle de caer hasta el punto de tener que mantenerle en lugar de ser mantenida por él. La sociedad ya no puede vivir bajo su dominación, lo que equivale a decir que la existencia de la burguesía es, en lo sucesivo, incompatible con la de la sociedad. Al revés, lo que pasó con el sistema capitalista es que incorporó a la clase obrera, la enriqueció y por eso la revolución marxista no se dio en los países más capitalistas. Entonces, por eso Ah. leer cómo piensa esta gente es importante para contrastarlo después con los hechos Y históricos. ahí se reconvierte de manera cultural como ustedes lo desarrollan en el libro negro de la nueva izquierda. Así es, con Gramsci. Y el mejor libro, o de los que a mí más me han servido para, digamos, que no es de Gramsci, pero es sobre Gramsci, es este. Se llama El ritmo del pensamiento de Gramsci. El ritmo del pensamiento de Gramsci, una lectura diacrónica de los cuadernos de la cárcel. ¿Sí? O sea, digamos, si quieren leer sobre Gramsci, les recomiendo este, o desde la derecha, porque ese es de izquierda, ¿no? O si no, desde la derecha este lo pueden conseguir quizás por ahí por Mercado Libre, el marxismo paradójico de Antonio Gramsci. El marxismo Ah, paradójico de Antonio Gramsci. Y si no, si quieren leer directamente a Gramsci, que también sería muy recomendable, tienen las antologías, ¿no? Las antologías estas que son lindas, que son dos tomos, y si no, directamente se van a los cuadernos de la cárcel en general.
digamos, hay varias compilaciones que están muy, muy bien hechas de los cuadernos de la cárcel. Si quieren elegir un solo ensayo de Gramsci para leer, yo el que les recomiendo es el de la formación de los intelectuales. Busquen la formación de los intelectuales, Gramsci, y ese es el que yo les recomendaría. Y después, avanzo un poquitito, me voy hacia la parte de los neomarxistas. Déjame pensar, está por salir uno de Escuela de Frankfurt Eros y que... civilización está por ahí, de Marcuse. Sí, sí, acá, acá. Eros y civilización. Bueno, este vale bastante la pena, de hecho. Sí, muy buena recomendación. Eros y civilización, o también recomiendo bastante este, El hombre unidimensional. Eh, y, más Uf, cort- y más cortito de Marcuse, este, Un ensayo sobre la liberación. Un ensayo sobre la liberación, ¿sí? Bien, esto para, digamos, Escuela de Frankfurt, lean a Marcuse sobre todo, porque es el de la nueva izquierda así dura de la Escuela de Frankfurt. Si quieren leer lo clásico de la Escuela de Frankfurt, un texto clásico de la escuela es este, La dialéctica del iluminismo, o La dialéctica sí. de la ilustración, también lo pueden encontrar así, de Adorno y Horkheimer. Adorno y Horkheimer. Y después, si te vas ya a los posmos, porque estos son neomarxistas, otra cosa son los posmodernos y los posmarxistas. Los posmos, y ya cerramos con esto, bueno, a mí el que más me marcó fue este, Hegemonía y Estrategia Socialista, de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Ernest, Ese no lo leí. este vale mucho la pena, muchísimo, muchísimo. Esta a mí me ha marcado mucho. Hegemonía y Estrategia Socialista, de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Y después, miren, hay uno, a mí me gusta mucho Baudrillard, que es un postmoderno un poco raro. A Eh, ver, Agustín, y algo para entender el feminismo tipo ok, Simón, ok. A ver, vamos entonces a otra parte de la biblioteca. A ver, para entender el feminismo desde ellos, Simón de sí, Beauvoir, la amiga, ¿cómo es? La este. otra, ¿cómo es? Mira, yo creo que lo más Ahí importante está. viene a ser esto. Sí, El segundo sexo, que ya es o sea, es un clásico y ha quedado muy viejo, pero Es bueno, un clásico de la actualidad, digamos. es un clásico de la actualidad y ha quedado muy viejo ya, y entonces esto después te lees el segundo sexo y después saltas a esto, casi que directamente, que es el género en Judith disputa. Butler. Judith Butler, el género en disputa. Y entre medio, mirá, quizás de este llegado a la escuela de Frankfurt también vale la pena. La revolución sexual de Wilhelm Reich. Sí. Wilhelm Reich se escribe. Reich, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que con esos tres, más Eros y Civilización de Marcuse, uno se da una idea muy buena de lo que es el feminismo hoy. Y bueno, creo que eso es todo. A mí hay una colección que se las recomiendo. A ver, voy a poner el tututum, dar vuelta a la cámara. Esta colección, no los tengo todos, me faltan muchos, en verdad. Compro los que más me interesan. Es de Caja Negra, una editorial que salen bastante baratos, son chiquitos, no son tan largos, y, y tienen unos ensayos, o sea, que son súper divertidos. Para mí son súper divertidos, son todos medios posmodernos, pero trabajan mucho el tema de la sociedad contemporánea, el arte, mucho de arte y mucho de temas, ¿cómo se llama esto? Mucho de temas digitales, tecnológicos. Este es el que más me Mm, gusta, que se lo mm. regalé para su cumpleaños a un amigo que está del otro lado, Gastón Eric Salor, Sadin. que está mirándolo ahora. Este se lo regalé, era el último que quedaba en Córdoba, se lo compré a este no, a otro, pero este es a un amigo que está mirando esto ahora. Sí, se llama La siliconización del mundo. Buenísimo, muy, muy, muy bueno este. Y si no, también Ahora, pero es una colección de varios volúmenes. sí, pero son todos independientes, pues son autores distintos. Acá tenés Ah, a una china totalmente loca que se llama Ito Steyer, que fíjate lo que es, mirá. O sea, lees a estos sujetos y no sé, viste, es como, supongo que como fumar opio casi, porque
No, sí, ya con todo lo que nombramos antes ya tengo ganas de ir a vomitar. Termina el video y voy a vomitar. Bueno, de Es hecho, mira, del impresionante. otro lado tengo a un amigo que se llama Maxi Victoriano, que veo ahora que está escribiendo, y el que me recomendó los libros de Eric Sadin fue él. Fíjate, alguien que está mirando ahora, los de Eric Sadin son muy buenos. Te digo por qué. Porque Eric Sadin primero escribió, a ver, un segundito, a ver si lo tengo, acá está. La humanidad aumentada, que creo que es desde el 2014, y el tipo era muy Sí. transhumanista. Y después el tipo, creo que del 2012 por ahí, y después el tipo en este que llama la inteligencia artificial o el desafío del siglo, baja un cambio y ya en la siliconización del mundo, que es este que te mostré, se pone totalmente reaccionario, totalmente bioconservador, A ver, diría. Agustín, Sí. volvé para atrás. ¿Hay un muñeco tuyo Ah, ahí? sí, 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 Agustín sí. Laje dice. Este me lo han, Miren ese muñeco. Está igual, este me lo han enviado de exactamente regalo igual. desde México. Mirá, tiene el libro. Impresionante. Tiene el libro también en Está en con, la mano. está con un libro. Ah, mirá, Sí, 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 está Está muy con un bueno. libro. Qué grande. Y por acá tengo Bueno, otro. ¿no se puede comprar ese muñeco por ningún lado? Ahí está, sí, el más grande. Mirá, no, ¿No? pero el que lo quiera vender se va a hacer mucha plata porque ya lo andaban pidiendo por todas las redes. Estaban viendo a ver dónde es que se compraban y a mí me lo mandaron como regalo desde México, pero la verdad es que no sé dónde se Bueno, compra. No, no, ni idea. bueno, veremos. Ya llegará el momento de que estén todas las jugueterías ahí de Agustín Laje Estaría divertido. aleccionando a Gloria. Bueno, Agustín, Bueno, viejo, un placer haberte escuchado. No, no te veo hace mucho, te aviso cuando voy a Córdoba y nos juntamos ahí con Celeste. espectacular. Bueno, gracias por tu tiempo y por todo, ¿sí? por el tour, por el tour de la biblioteca Es también. que cuando me piden que les recomiende libros es la parte que más me gusta a mí. Así que, mira, me he comido media hora de más. Pero No te hagas bueno, problema, un placer enorme. bueno, Placer enorme. chicos, gracias a ambos, la pasé muy bien, ¿eh? Y gracias a todos los que están del otro lado también. Bueno, esto lo subimos al canal de YouTube de María Celeste, que es María Celeste Ponce, y a mi canal que es Ezequiel Oscar Gigante. Así que un abrazo grande a todos, esto fue Café Libertad, y bueno, gracias Agustín, gracias Celeste, gracias. Gracias, saludos. Gracias.